Gracias a todos los que están presentes. El día de hoy vamos a, bueno, a preparar una pequeña clase por falta de tiempo. Bueno, me gustaría explayarme un poco más, pero trataré de resumir un poco lo que se puede hacer con lo que es ciencia de datos y ver qué tipo de herramientas se utilizan actualmente, ¿no? Dos de las herramientas que son más valoradas y que uno debería conocer, ¿no? Si se quiere meter en este campo, es el uso del lenguaje de programación Python y también herramientas de visualización de datos, siendo una de las más conocidas Power BI, ¿no? Entonces, nuestro objetivo para el día de hoy va a ser combinar estas dos herramientas de tal forma que nos permita elaborar reportes. Em, la ciencia de datos lo que busca es utilizar todo tipo de datos, ¿no? Antes solamente se podían considerar datos, ¿no? Hasta hace unos 20 o 30 años atrás, um, toda la información que se podía obtener de una base de datos numérica o los valores en este caso que son características, ¿no? Que se conoce también como variables categóricas, ¿no? Como es el sexo de una persona, su estado civil, variables numéricas, como es el ingreso mensual que percibe una persona, la edad, etcétera. Pero ahora la ciencia de datos es mucho más que eso. Se consideran datos también, por ejemplo, a los mensajes de texto que usted envía todos los días por WhatsApp, ¿no? O los comentarios que usted coloca en redes sociales. Ahora también sabemos que por WhatsApp también podemos mandar en este caso mensaje de voz, ¿no? Toda esa información ahora se considera como dato y todo eso ahora se puede procesar, ¿no? Cosa que antes, debido a las limitaciones tecnológicas que existían, no se podía sacar en este caso provecho de todos esos datos, ¿no? El objetivo principal de la ciencia de datos, y eso es algo que yo siempre les hago recordar a mis estudiantes, es sacar provecho a los datos y darle una utilidad, ¿no? Ese es el objetivo principal, ¿no? Bueno, entonces para esta masterclass voy a mostrarles una pequeña aplicación de lo que se puede hacer. Voy a compartir mi pantalla y empezar hablándole un poco acerca de cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la visualización de datos, usando esta herramienta también, que es una herramienta para poder hacer resúmenes de datos, pero a manera gráfica, usando en este caso el lenguaje de programación Python, ¿no? Bueno, ustedes saben que un lenguaje de programación sirve para poder hacer diferentes tareas, ¿no? En este caso funciona a través de un lenguaje. Cada software, en este caso como Python o R, también si por ahí seguramente han escuchado ustedes hablar de ellos, tiene su propio lenguaje que me permite hacer diferentes tareas, ¿no? Bueno, yo hago reportes de este tipo, ¿no? Una persona que está inmiscuida dentro de lo que es la ciencia de datos. Esto es lo que se conoce también como un dashboard, ¿no? Un reporte, un tablero de informe, también le podríamos llamar, en la cual nos permite resumir información de manera gráfica, ¿no? ¿Y por qué se suele hacer esto dentro de lo que es ciencia de datos? Por el motivo que un especialista en ciencia de datos no trabaja solo, ¿no? Trabaja con un equipo multidisciplinario en diferentes ramas, ¿no? Como puede ser de repente una persona que está en el área de ventas, una persona que está en el área de marketing, y así, ¿no? El ingeniero de software también entra allí. Y no todos en este caso, bueno, eso es algo natural, ¿no? No todos en este caso sabemos de todo, ¿no? Mi especialidad, por ejemplo, ¿no? Yo soy matemático, estadístico, ahora desde hace unos 4 o 5 años atrás ya estoy metido de lleno en lo que es la ciencia de datos, pero si a mí me preguntan algo sobre leyes, por ejemplo, yo no te voy a responder o difícilmente te voy a poder responder alguna pregunta relacionada con eso, ¿no? Entonces, cada persona tiene su propia experticia, su propia especialidad, y en este caso, lo que se busca con la visualización de datos es que las personas que trabajan con usted puedan entender de manera más sencilla lo que tú has hecho, ¿no? O lo que tú en este caso has llegado a generar, a elaborar y que me permite en este caso tomar decisiones. Bueno, las decisiones en este caso ya no las tomo yo, ¿no? Porque dentro de una empresa hay una jerarquía y un rango. En este caso, las personas que se encuentran en el rango más alto son las que se encargan en este caso de tomar las decisiones más importantes, ¿no? Pero usted ya cumplió con su trabajo, ¿no? Que es en este caso de repente mostrar, este es el estado actual de nuestra empresa en este momento, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver gráficos de diferentes tipos. Seguramente muchos de ustedes están, bueno, si es que han terminado ya el colegio, como seguramente es así, han estudiado estadística.
¿no? En el colegio, entonces ahí ustedes han aprendido seguramente a resumir información a través de tablas de frecuencias o gráficos estadísticos, como son gráficos de líneas, ¿no? Que vemos acá, o los gráficos circulares o gráficos de pastel. Entonces, toda esa información que se ha analizado, ahora lo tenemos a manera gráfica, ¿no? Por poner un ejemplo, aquí dice total de venta por transporte dentro de esta empresa, es una empresa, bueno, es data ficticia, ¿no? En la cual vemos que ha utilizado dentro de un supermercado, ¿no? Esta información simula en este caso las ventas que se han realizado dentro de un supermercado, de qué manera se han hecho con el medio de transporte, dice carrito, canasta, por ahí otro implemento que utilizan las personas para transportarse o llevar sus productos en un supermercado, ¿no? El promedio de tiempo, en este caso, que se ha desplazado esa persona, ¿no? Dentro de ese supermercado, ¿no? Unos 10 minutos, 10,26 minutos, podríamos decir, ¿no? La distancia que se ha desplazado dentro de ese supermercado, ¿no? 151,00, etcétera. Ahora bien se pregunta, ¿y cómo se puede recolectar esa información? Bueno, ahora existen, ¿no? La tecnología ha avanzado bastante, existen unos sensores que, por ejemplo, utilizan algunos supermercados para ver, en este caso, justamente esos trayectos que le toman las personas ir de un lugar a otro dentro del supermercado, ¿no? Y poder distribuir, en este caso, de mejor manera los productos dentro de los anaqueles, ¿ya? Y hay estudios, hay muchos estudios que se han hecho en la cual yo no puedo colocar así sin tomar en cuenta ningún criterio, o sea, al azar, vamos a decir así, los productos dentro de un supermercado. ¿Por qué? Porque las personas a veces relacionan productos que ellos compran todos los días, ¿no? Entonces, tiene que haber un criterio para poder ordenar esos productos. Ahora, Power BI es una herramienta que se especializa justamente en lo que es visualización de datos, ¿no? Es decir, yo tengo un conjunto de datos y esos conjuntos de datos los puedo resumir a manera de qué cosa, de gráficos. Ahora, lo usual es hacer esto, ¿no? O sea, la información se carga dentro de Power BI y una vez que esa información ha sido cargada, yo puedo procesar o crear directamente gráficos. Pero también en este caso, esta herramienta se puede vincular con este lenguaje de programación que es Python y utilizando código en Python puedo también generar resúmenes o hacer gráficos como lo que usted está viendo allí, ¿no? Entonces nuestro objetivo va a ser justamente ese el día de hoy, ¿no? Generar ahí algunos tipos de gráficos que me permitan un poco resumir la información que yo tengo. Bien, entonces el contenido para esta sesión lo he dividido de esta manera, ¿no? En cuatro ítems o cuatro apartados. Primero vamos a definir o vamos a dar una de las tantas definiciones que existen sobre visualización de datos. Luego vamos a hablar un poco acerca de qué es Power BI. Bueno, ya les he dado algunos alcances previamente, lo mismo que para el caso de Python. Y finalmente vamos a ver la manera como se pueden crear visualización de datos de forma conjunta con Power BI, de forma conjunta entre Power BI y Python. Uno de los tantos conceptos que se manejan dentro de lo que es el mundo de la ciencia de datos es la llamada visualización. ¿En qué consiste esta llamada visualización de datos? Representar mediante gráficos, ¿qué cosa? Datos, ¿no? Y existen diferentes tipos de gráficos, como ya hemos visto, ¿no? Gráficos circulares, gráficos de línea, gráficos de barras, ¿no? Inclusive las tablas de frecuencia también se consideran como gráficos, ¿no? O inclusive también animaciones, ¿no? Se pueden crear también animaciones utilizando, bueno, una herramienta que se pueda, que nos permita hacer eso. Y lo que hace en este caso la visualización, y aquí está justamente lo que les había mencionado anteriormente, es resumir o comunicar justamente esas relaciones que pueden existir entre esos datos, ¿no? Y que sean de repente más complejas de explicarlo verbalmente, ¿no? Entonces, frente a esa complejidad, existe en este caso justamente las herramientas gráficas. ¿Qué es Power BI? Bueno, Power BI es una de las herramientas más utilizadas para visualización de datos, ¿no? Fue creada en este caso con un propósito empresarial, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas en este caso necesitaban conocer, ¿no? El estado actual de la empresa, cómo les va en este momento, inclusive también en combinación justamente con estas herramientas de programación como es Python, se podría ver hacia adelante, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero ver hacia adelante? Pronosticar, ¿no? Ver qué es lo que podría suceder, ¿no? Entonces aquí yo
utilizo con bastante cuidado la palabra podría, ¿no? Porque es imposible saber a ciencia cierta qué va a suceder de aquí a una semana, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a suceder de aquí a una semana, por ejemplo, con el precio del dólar? ¿Qué va a suceder de aquí a una semana con el precio de los productos de la canasta básica familiar, ¿no? Etcétera? Pero sí, de alguna manera, yo conociendo información del pasado y del presente, podría aproximarme a lo que podría suceder, ¿no? Eso es lo que se conoce también en estadística como un pronóstico. Entonces, esta empresa que es Microsoft creó en este caso esta herramienta con ese objetivo, ¿no? Obviamente, si es una herramienta que está creado para empresas, significa que es una herramienta que no es del todo gratuita. Sí hay una versión que se puede utilizar, ¿no? De forma gratuita, que es el Power BI Desktop, que es el que yo voy a emplear el día de hoy. Obviamente bajo ciertas limitaciones, ¿no? Pero para fines académicos nos basta y sobra en este caso con la versión desktop, ¿no? Ya si usted quiere una mayor funcionalidad o una empresa en este caso quiere hacer uso de esta herramienta, tendría que pagar por el uso de la misma, ¿no? Permite unir en este caso datos de diferentes fuentes, ¿ya? No solamente archivos Excel o documentos de tipo CSV, ¿no? Sino también permite en este caso vincular información que se encuentra dentro de una base de datos, ¿no? Información que se encuentra dentro de una base de datos relacional, no relacional, etcétera, ¿no? Y permite en este caso elaborar informes para ver en este caso cuál es el estado del negocio, ¿no? Porque, bueno, es una herramienta que fue creada justamente con ese propósito empresarial. Por otro lado, Python es un lenguaje de programación, bueno, uno de los tantos que existen, ¿no? Junto con Java, junto con R, que a diferencia de Power BI o Power BI, como le llaman algunos, es de uso libre, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo de uso libre? Significa que cualquier persona lo puede utilizar sin necesidad de pagar por ella, ¿no? Entonces es un lenguaje de programación que es sencillo de leer y escribir con su similitud con el lenguaje humano. O sea, mucho del lenguaje que nosotros utilizamos en Python es similar a la manera como nosotros nos comunicamos, ¿no? Como seres humanos, el cual utiliza módulos y paquetes para fomentar la modularidad y la reutilización de código, ¿no? Que eso es algo que se maneja bastante, ¿no? Reutilizar código que ya se ha utilizado previamente en ese mismo programa, se puede volver a utilizar dentro del mismo programa, ¿no? Ahora, ¿qué son los módulos y paquetes? Vienen a ser estructuras que ya contienen ciertas funciones que son predeterminadas. ¿Por qué? Porque yo podría crear un programa en Python desde cero, ¿no? Para ello sí necesito tener un conocimiento en programación muy elevado, ¿ya? Que me permita hacer una tarea en particular, ¿no? De repente una función que me permita de repente sumar todos los números enteros que existen en este caso, ¿no? O la suma de todos los números pares, impares, ¿no? Podría crear un programa, pero ya existen también algunas funciones que están de manera predeterminada, ¿no? Y eso se manejan a través de módulos y paquetes. En el campo de lo que es la ciencia de datos, no se requiere, porque eso es algo que me preguntan mucho, ¿no? No se requiere mucho el tener un nivel elevado en programación, ¿no? Pero sí al menos tener fundamentos o nociones básicas de cómo funciona en este caso un programa, puesto que el uso de librerías, paquetes y módulos nos simplifican bastante en este caso el manejo de esta información. Muy bien. Vamos ahora que ya conocemos algunos conceptos previos, vamos a pasar a hacer una aplicación de cómo nosotros podríamos vincular Power BI con Python. Bien, si en caso lo quieras descargar, lo único que vas a hacer es irte a Google y escribir en este caso Power BI. A ver, escribimos acá Power BI. Si quieres le puedes poner el desktop de una vez, desktop de escritorio, y aquí te va a redirigir directamente. Ya, entonces aquí solamente le tienes que dar al botón descargar y automáticamente te va a dirigir a la tienda de Microsoft, ¿no? Abrir en este caso el Microsoft Store, le das que sí y va a empezar la descarga, ¿no? Y una vez que lo has descargado, haces como cualquier otro programa, ¿no? Bueno, acá yo ya lo instalé, borrar el instalador, simplemente le das siguiente, 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 y ya con eso ya tienes la instalación, ¿sí? Bien, entonces yo voy a empezar aquí de cero, voy a cerrar esto, ya, y aquí yo ya tengo el Power BI instalado, entonces voy a abrir el Power BI, ahí está, y lo otro que tú tienes que hacer es tener instalado Python, ¿ya? Para poder hacer esa vinculación. Ahora, existe una distribución
que yo utilizo bastante, conocida en este caso como Anaconda, ¿no? Igual que la serpiente esta. Y esta distribución contiene en este caso varias herramientas que me permiten en este caso hacer diferentes cosas, ¿no? O sea, para las personas que están empezando en lo que es ciencia de datos, es una distribución que contiene varios software, herramientas que a menudo se trabajan dentro de lo que es ciencia de datos, ¿no? Como el caso de Jupyter Notebook, como el caso de Spider, que trabajan también con código Python, por acá también está R, por acá tenemos Orange, que es una herramienta que trabaja de manera gráfica, podríamos decir. O sea, es como si estuviéramos programando, pero en forma gráfica, ¿ya? Interactiva. Tenemos por acá también algunas herramientas en la nube, como es el AWS, Oracle Cloud Infrastructure, entre otras. Entonces, dentro de Anaconda, existe una herramienta conocida como Jupyter Notebook, que lo que hace es trabajar con código en Python. Entonces, una vez que tú instalas Anaconda, la instalación es una herramienta de uso gratuito también. Entonces, lo único que tienes que escribir es en Google Anaconda, cuando salió el animalito por ahí, Anaconda, ahí está, le doy free download y lo descargas, ¿no? Y ahí está. Y una vez que lo descargas, lo instalas como cualquier otro programa y te tendría que aparecer esto, ¿no? Esta presentación. Ahora, de todas las herramientas que están acá, lo único que vas a hacer es darle aquí al botón Launch, ¿ya? Y abrir en este caso esta herramienta conocida como Jupyter Notebook. Y Jupyter Notebook lo que te permite es trabajar con código Python, ¿no? Como tú puedes ver acá. Por ejemplo, aquí tenemos un programa hecho en Jupyter Notebook, ¿ya? Y que de aquí voy a sacar justamente parte de este código para hacer la ejemplificación del día de hoy, ¿sí? O sea, Anaconda tiene cuando tú instalas Anaconda, ya se instala en este caso también por defecto el lenguaje de programación Python, ¿no? O sea, Jupyter Notebook es una herramienta interactiva que me permite trabajar con código en Python, pero en una presentación un poco diferente al Python nativo, ¿no? Si por ahí de repente alguien ha usado Python alguna vez, la forma como se presenta en Python puro, vamos a decir, es diferente a cómo se presenta en Jupyter Notebook, ¿no? Pero igual, ¿no? Yo puedo escribir código en Python aquí, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo nosotros debemos hacer la configuración para vincular estas dos herramientas. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir a Power BI, una vez que yo ya tengo instalado, y buscar la opción configuración, opciones y configuración, perdón, y luego a la opción opciones, ya valga la redundancia. Entonces me voy acá. Acá está, mira, justamente aquí en la parte de abajo, opciones y configuración, me voy a opciones. Y dentro de opciones se va a desplegar una serie de, valga la redundancia, opciones, ¿no? Y una de ellas es justamente creación de script en Python. Entonces, cuando yo le doy aquí a creación de script en Python, mira, aquí automáticamente Python, o mejor dicho, Power BI ha detectado que existe dentro de este entorno que es conocido como Anaconda, el, el Python, ¿no? Se incluye en este caso esta distribución que está aquí, código Python o el lenguaje de programación Python. Mira, que lo ha detectado. Dice C user en la carpeta que yo tengo, Anaconda 3. Entonces, si es que en caso no estuviera detectado, entonces le doy simplemente a aceptar. Ahora, otra alternativa sería instalar, en este caso, solamente Python, ¿no? Para ello en Google también solamente escribo la palabra Python, me va a redirigir a la página de Python y solamente instalo Python y ya no instalo en este caso el Jupyter Notebook o el Anaconda, ¿no? Y en este caso tendría que buscar el archivo python.exe para que pueda hacer en este caso la vinculación, ¿no? Que es justamente lo que se menciona aquí en el apartado o en el paso número 2, ¿no? Se tiene que buscar en este caso el archivo python.exe, pero si tú utilizas Anaconda, en este caso automáticamente lo va a detectar en la carpeta, ¿sí? Bien, una vez hecho esto, le damos al botón aceptar y vamos a volver nuevamente a la parte de configuración. Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy aquí a archivo, me voy a la parte de opciones, buscamos ahora la segunda opción que es configuración de origen de datos y aquí si en caso has hecho el paso anterior una primera vez, es probable que aquí no te aparezca nada, ¿ya? No aparezca este icono de Python que dice acá, no te aparezca nada. No te preocupes, si en caso no aparece eso, lo que vas a hacer es lo siguiente, no te tendría que aparecer esto, ¿ya? Pero si en caso no te aparece esto, vas a ir al paso 4, ¿no? Entonces, si llegas a este paso y te aparece Python, entonces haces lo que se te indica acá, ¿no?
le das a la opción de editar permisos y en editar permisos habilitamos este permiso como público, ¿no? Entonces aquí, mira, editar permisos, bueno, inclusive aquí ni siquiera está por defecto la opción público, ¿no? Le podría dar por público. Ya, pero yo he estado probando, ¿no? Antes de esta masterclass, así sin necesidad de activar el nivel de privacidad en público y me ha funcionado bien. Entonces yo voy a dejarlo así como está. Ya, repito, si en caso no te aparece la primera vez que haces esto, te vas a ir directamente al paso 4. Y en el paso 4, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a ir al botón obtener datos y vas a buscar en este caso la opción script de Python, ¿sí? Y en este script de Python es como si fuera este cuadrito que hemos visto ahí en Jupyter Notebook, donde nosotros podemos escribir código en Python, ¿no? Entonces va a aparecer algo como esto. Entonces me voy nuevamente a Power BI y voy a buscar la opción obtener datos. Aquí está. Aquí donde dice obtener datos, mira, ve, ¿qué tipos de datos yo puedo importar a Power BI? ¿No? Hay varias formas, hay varios tipos. Dice, por ejemplo, libros de Excel, datos propios de Power BI, flujos de datos, Dataverse, SQL Server, archivos de texto o CSV, página web, etc. Entonces yo le voy a dar acá el botón más. En el botón más se van a desplegar más opciones. Mira, inclusive aparecen documentos de tipo PDF, ¿no? JSON, que es para modelos de base de datos de tipo no SQL. Entonces voy a buscar el que es script de Python. Está junto al script de R. Aquí está, mira. Script de R, script de Python. Entonces voy a seleccionar script de Python, le doy conectar y se va a abrir una ventana. Ahora, vamos a leer lo que dice en el mensaje que está aquí abajo. El script dice se ejecutará con la instalación de Python siguiente, ¿no? Este Python que nosotros hemos instalado cuando nosotros instalamos Anaconda, ¿no? O sea, cuando instalamos Anaconda ya también se hizo la instalación, en este caso de Python. Para establecer la configuración y cambiar la instalación de Python que quiere ejecutar, vaya opciones y configuración. Bueno, ya nosotros hemos apuntado directamente aquí porque aquí existe en este caso el archivo .exe de Python. Ahora, una vez que hemos usado el script o hemos creado, aquí nosotros podemos usar código en Python, ¿ya? ¿Cómo podemos cargar datos usando código en Python? Bueno, para ello existe un método, ¿ya? Mira, Pandas es una de las librerías que se utiliza bastante dentro de lo que es el ámbito de ciencia de datos y que sirve en este caso para hacer manipulación de datos, ¿no? Y una de esas manipulaciones es justamente la que me permite cargar datos, ¿no? Dentro de este entorno que estamos viendo ahora, que es el Power BI, o también se puede hacer directamente en el Jupyter Notebook o trabajando en el lenguaje Python nativo. Entonces, mira, estoy importando aquí esta librería Pandas, le estoy dando un seudónimo PD y utilizando el método. Bueno, método vendría a ser como si fuera una función, pero que está dentro de esta librería Pandas. Este método llamado reachSV, voy a cargar la data. Y mira, la data dice que está aquí, ¿ya? Esta es la ruta. Ahora, esta es la ruta que yo tengo en una PC que yo tengo ahí en el trabajo, ¿no? Pero actualmente estoy haciendo esto desde mi casa, así es que lo que va a cambiar aquí es la ruta, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí es decirle que cargue este archivo de tipo CSV llamado Financial Sample, ¿no? .csv. Ese archivo debería estar en una carpeta que yo tengo aquí en Jupyter Notebook. Se voy a buscarlo por acá. Mira, me voy acá a la parte donde dice usuarios. Bueno, aquí está mi nombre de usuario. Yo he creado aquí una carpeta llamada CPE y aquí se encuentra el archivo llamado Final Sample, ¿no? Y también se encuentra este cuaderno de Jupyter que contiene ahí código que yo voy a utilizar en un momento para poder hacer la vinculación de Python con Power BI. Ahora, ¿cómo yo creo una carpeta en Power BI? Bueno, lo que vas a hacer es lo siguiente. Una vez que yo abrí el Jupyter Notebook, ¿no? Le das aquí solamente al botón lanzar, launch. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a crear una carpeta, ¿no? Entonces aquí, a ver, acá, voy a regresar acá. Va a cargar algo como esto. Mira, inclusive aquí está la carpeta Anaconda 3 donde se encuentra instalado justamente el Python. ¿Cómo creo una carpeta? Me voy aquí al botón New, le doy acá Nuevo Folder y le asigno un nombre, ¿no?
En este caso, el nombre que yo quiero, ¿no? Yo le asigné el nombre CP, ¿sí? Bueno, esta carpeta lo voy a borrar porque ya no lo voy a utilizar. Y aquí yo había creado esta carpeta CP y dentro de esta carpeta yo he colocado justamente ese archivo CSV que yo quiero cargar, ¿sí? Estoy aquí en el entorno de Jupyter, ¿ya? Jupyter Notebook. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar esta ruta, la ruta donde se encuentra ese archivo. Bueno, la ruta generalmente se encuentra aquí, ¿no? En la unidad C, ahí está, en usuarios, el nombre del usuario que tú tengas en tu máquina, la carpeta que has creado y el archivo va a estar acá, ¿no? Entonces yo voy a buscar la ruta, le doy doble clic aquí y aquí ya tengo la ruta donde se va a encontrar el archivo, ¿no? Entonces aquí a esta ruta que yo tengo, lo único que voy a hacer es concatenar el nombre del archivo y decirle en este caso su tipo, ¿no? Que es un archivo de tipo CSV, ¿no? Archivo de valores separados por comas. Bueno, entonces ese código yo ya lo tengo por acá, ¿ya? Ese código yo lo tengo por acá. Aquí está. Y aquí, mira, voy a copiar esto. Pero recuerda, y lo voy a pegar acá, pero recuerda que yo en este caso estoy en otra máquina, ¿no? Esta máquina no tiene esta misma ruta que tú ves acá. Entonces lo que voy a hacer es eliminar esto, copiar la ruta en la máquina donde me encuentro, que es esta máquina que yo tengo aquí en casa, y lo voy a concatenar con el nombre del archivo, ¿no? Entonces lo voy a concatenar acá, y lo que hay que hacer también es cambiar aquí el backslash por el slash para que pueda leer la ruta, ¿no? Porque de esa manera Python es como reconoce la ruta de un archivo que se encuentra aquí, ¿no? Y este otro parámetro que se encuentra dentro del método reachSV, lo que me va a decir es que todos los valores o las columnas de ese archivo están separados por punto y coma, ¿no? Porque en algunos casos a veces esos archivos están separados por coma, entonces hay que especificar, ¿no? Si es punto y coma o coma. Listo. Una vez hecho esto, bueno, lo almaceno dentro de un objeto llamado data y le voy a decir que me muestre los resultados de data. Una vez que he hecho eso, le doy al botón aceptar. Y esperamos a que cargue. Nos tendría que salir un mensaje de confirmación. Ahí está, mira. Se crea una carpeta llamada Python y aquí se crea una tabla llamada data. Entonces, si le doy aquí al botón data, vemos que se ha cargado ese archivo CSV, ¿no? Como una tabla en Power BI. Y lo único que nos queda hacer aquí es darle al botón cargar. Con esto ya hemos cargado la data. ¿Y dónde se encuentra esta data? Mira, en la parte izquierda que tú ves acá, todavía está cargando me parece, ¿ya? Aparecen unos botones, ¿no? En este caso uno que dice vista de informe, vista de tabla, vista de modelo y vista de consultas. Le voy a dar el segundo. Y cuando le doy el segundo, vamos a ver ahí que se cargó esa data, ¿no? Ese archivo que nosotros teníamos, ahora lo hemos cargado dentro del entorno de Power BI, ¿sí? Y si aquí a la derecha desplegamos esto de acá, vamos a ver todas las variables o columnas que contienen, ¿no? Que son justamente las que aparecen aquí, ¿no? Este simbolito que parece un símbolo de sumatoria, lo que me está indicando es que es una variable de tipo numérica, ¿sí? Y los que no tienen, en este caso, se consideran como variables de tipo categórica, ¿no? Bueno, ahora que ya tenemos vinculado, ¿no? Y hemos cargado la data con Power BI en el entorno, perdón, esta data en el entorno de Power BI, vamos a utilizar, primero hemos usado código en Python para cargar la data. Ahora lo que voy a hacer es utilizar código en Python para poder generar algunos gráficos. Entonces, para ello voy a seleccionar la opción objeto visual de Python, ¿sí? Y en esa opción voy a insertar código para generar gráficos. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, me voy a la primera opción, que es vista de informes, y aquí voy a buscar justamente la opción llamada objeto visual de Python, que es este simbolito, ¿no? Que tiene la letra P y la letra Y, ¿no? Y de yate. Le damos aquí al botón, le doy a habilitar, y aquí lo que tengo que ahora hacer es seleccionar qué variables voy a utilizar o qué columnas, en este caso de mi tabla en Power BI, voy a utilizar para hacer representaciones gráficas. En este caso podría seleccionar alguna de ellas, ¿no? Mira, podría marcar esta. Voy a seleccionar solamente las que son numéricas, a ver, porque son generalmente las que no dan problemas al momento de graficar. Aunque va a depender también del tipo de gráfico, ¿no? Por ejemplo, los gráficos de barras se pueden utilizar tanto para variables categóricas como numéricas.
Pero un histograma solamente se puede utilizar para variables numéricas. Lo mismo que un gráfico de línea, ¿no? Un gráfico de línea no se puede definir para una variable de tipo categórica, ¿sí? Entonces, voy a ir a mi cuaderno de Jupyter Notebook y voy a utilizar código para crear gráficos. Entonces, aquí tenemos uno. Esta es la manera como yo puedo generar gráficos en Python, ¿ya? No en Power BI, sino en Python. Importo esta librería conocida como Matplotlib. Utilizo en este caso la función hist de histograma y defino en este caso un tamaño para el gráfico, ¿no? Bueno, en este caso lo que está haciendo es generar gráficos para todas las variables numéricas, ¿ya? De esa data y mostrar esos gráficos. Ahora, mira, ¿qué pasa si yo lo copio dentro del entorno de Power BI? Entonces aquí una vez que yo seleccioné esta, se genera un cuadrito abajo que es un editor. Le doy aquí al código, lo copio y le doy aquí al botón que dice ejecutar script. Va a suceder un problema, no me va a generar nada. ¿Y por qué? Bueno, porque Power BI es un poco especial. Mira, lo que tienes que hacer en este caso, vamos a maximizar esto, es definir a tu objeto que tú ya sabes que dentro de Power BI lo habías cargado como data, pero acá no, ¿no? Acá Power BI te dice, debes definir a tu objeto que contiene los datos como dataset. Inclusive aquí te dice, ¿no? Mira, dataset. Entonces aquí, en vez de escribir data, voy a escribir ¿qué cosa? Dataset. ¿Sí? Regresamos nuevamente a nuestra herramienta de Power BI, escribimos aquí en vez de data, dataset, volvemos a ejecutar el código y ahora sí ya nos debería mostrar el gráfico, ¿no? Ahí está, ¿no? Esto lo podemos minimizar, podemos agrandar esto y ahí tenemos, ¿qué cosa? Histogramas para alguna de las variables que tenemos ahí dentro de nuestro entorno de Power BI, ¿no? De la data que hemos cargado. Y también podríamos insertar en este caso otro código más, ¿no? Para ello, mira, deselecciono el gráfico. Ahí lo estoy seleccionando, mira, cuando se marca. Le doy clic a cualquier parte aquí de este cuaderno que se genera. Volvemos a darle aquí a opción objeto visual. Seleccionamos el gráfico, agrandamos la pantalla. Y ahora lo que tendríamos que hacer es generar otro gráfico, ¿no? Este ya está. Seleccionamos las variables. Podemos seleccionar estas variables que están acá. Y vamos a hacer otro gráfico más. A ver, tenemos aquí, por ejemplo, este gráfico de densidad. Podemos seleccionar esto, lo copiamos acá y tendríamos que cambiar data por quién. Data se tendría que cambiar por quién. Por dataset, ¿no? Le damos aquí al botón ejecutar y con eso se debería generar los gráficos que acabamos de ver, ¿no? Los gráficos de densidad. A ver, vamos a ver. Parece que sucedió ahí algo. Ya, sí, se generó el gráfico, pero mire, ve. Hay que cambiar las dimensiones de este objeto y ahí está, ¿no? Ya tenemos nuestro gráfico de densidad. Bueno, como tú puedes ver aquí, el espacio de trabajo, ¿no? Por decir así, de Power BI es poco limitado. Mira, es una página que está acá y solamente hemos podido insertar los gráficos. Y si en caso tú quieras generar más gráficos, puedes agregar una hoja más, ¿no? Una página más, ¿no? Así como lo hacemos en Excel, por ejemplo. Y aquí continuar haciendo más gráficos, ¿no? Ya sabes cómo, utilizo la herramienta objeto visual, selecciono el gráfico y aquí selecciono primero las variables. Mira, para que se active en este caso esto, debo seleccionar las variables que yo quiero del objeto que he cargado data. Y ya una vez que selecciono, aquí se va a activar. Mira, basta que seleccione, ¿no? Se activa esta casilla para insertar código en Python y elaborar otro gráfico, ¿no? Entonces, esa sería la manera como yo puedo elaborar gráficos utilizando código en Python dentro del entorno de Power BI, ¿no? Que tú podrías hacer en este caso gráficos directamente de las herramientas con las que cuenta Power BI, sí, se puede hacer, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí yo puedo insertar esto e ingresar alguna de las variables que yo conozco, ¿no? Que yo tengo, para poder generar gráficos. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Un gráfico que en este caso está comparando los descuentos con el acumulado de los precios por fabricación, ¿no? Precios de manufactura, por ejemplo. ¿Sí?
Bien. Bueno, y eso era un poco lo que quería mostrarles con esta pequeña masterclass de la manera como se pueden vincular, ¿no? Estas dos herramientas que son de las más utilizadas dentro del entorno de ciencia de datos, ¿no? Y la manera como ellas pueden trabajar de manera conjunta, ¿no? Se pueden combinar estas herramientas para poder, en este caso, de repente, hacer algunas representaciones gráficas que podría ser, ¿no? Que no vengan en este caso con Power BI, ¿no? O sea, dentro de estas opciones gráficas que tú ves aquí, de repente hay algún tipo de gráfico especial que yo quiero hacer y que Power BI no tiene. Entonces, pues, una alternativa sería utilizando código en Python para generar esos gráficos, ¿no? Bueno, y eso era lo que quería comentar. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda.